fe de Abraham, salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe en Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, hoy tenemos la bendición de la lluvia, una lloviznita que vamos a sufrir poco porque vamos a entrar enseguida en el monasterio. Voy a tomar mi super mapa tecnológico y hace unos días estuvimos este es el Monte Carmelo, estamos en Haifa, estuvimos de este lado del Monte Carmelo y ahora estamos en la punta del Monte Carmelo. Es una pena, espero que el tiempo se abra un poco para mostrarles luego el mar. Estamos enfrente al mar. Este es el monasterio carmelita de Stella Maris, así se llama, Stella Maris, la estrella del mar. Aquí
comenzó hace más de 8 siglos la Orden del Carmelo, los padres carmelitas. Y desde aquí se ha difundido en el mundo la devoción a la Virgen del Carmen. Queridos hermanos, hoy tenemos 2 temas complementarios, preciosos, que me fascinan y que son poco conocidos. Uno es la comunión de los santos, la comunión de los santos. Y completando el tema de la comunión de los santos y de la Iglesia, tenemos la maternidad de María como madre de la Iglesia. Vamos a entrar antes de que nos acabemos de calar completamente, y dentro les voy a explicar más sobre este monasterio y les voy a explicar, y vamos a tener nuestra catequesis y la misa. El padre responsable del convento, un padre italiano muy simpático, nos ha dado un permiso excepcional de tener la misa en el altar al lado de la escultura de la estatua de la Virgen del Carmen, una de las estatuas más bellas que yo conozco de la Virgen del Carmen. Vamos dentro antes de que acabemos de mojarnos. Queridos hermanos, el Monte Carmelo, como ya les he explicado en otra catequesis y hace también algunos meses, significa jardín de Dios. Y fue un lugar importantísimo en la antigüedad. Aquí vivieron numerosos profetas y desarrollaron su misión, entre ellos el grandísimo Elías. Yahvé es mi Dios, significa Elías. Vamos a entrar luego en el santuario y veremos que tiene una conexión impresionante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento por Elías y el Nuevo Testamento por una grande tradición espiritual de este monte. Aquí vivieron ermitaños, aquí vivieron monjes, y aquí se fundó en el año 1208 la Orden del Carmen, a la cual el patriarca de Jerusalén, San Alberto, les dio una regla y los constituyó como una orden. Y de aquí la devoción a la Virgen del Monte Carmelo se ha difundido por todo el mundo. San Simón Stock fue el que recibió de la Virgen la revelación sobre el escapulario de la Virgen del Monte Carmelo, que es como un signo de amor a la Virgen, de consagración a la Virgen y también de muchas bendiciones espirituales. Entre otras, la Virgen prometió que quien muriera con el escapulario del Monte Carmelo se iba a ir al cielo. La Virgen se iba a encargar de acompañarlo al cielo. Vamos a entrar brevemente ahora en el santuario, pero quiero recordarles el hecho importante que conecta este santuario y este lugar con el profeta Elías. Queridos hermanos, vamos a entrar en el santuario y vamos a bajar a la gruta de Elías. Ahí les voy a leer lo que pasó en este lugar. Aquí tenemos arriba el altar de la Virgen del Carmen con el Santísimo Sacramento, y exactamente debajo tenemos la gruta del profeta Elías. Aquí hay un escrito en latín que dice que en este lugar estuvo Elías el Tisbita, el más grande, el padre de los profetas. Vamos a bajar aquí, queridos hermanos. Aquí viene la gente, pone sus veladorcitas de colores medio psicodélicos. Esperamos que eso no turbe a los ángeles en el cielo. Vamos a leer brevemente del
primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos 41 y siguientes. Dice así: dijo Elías a Ahab. Les recuerdo que Ahab era un rey perverso y se estuvieron peleando Elías y Ahab y Jezrael, la esposa de Ahab, y por eso Elías pidió a Dios que no lloviera durante 3 años, y no llovió en Israel durante 3 años por un castigo de Dios a Ahab y a Jezrael y a toda la idolatría en que había caído el pueblo de Israel. Dijo Elías a Ahab: sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia. Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. El mar por donde acabamos de entrar, luego vamos a salir para que lo vean desde aquí. Sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo: no veo nada. Él dijo: vuelve. Y esto 7 veces. A la 7ª vez dijo: hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar. Entonces dijo: sube a decir a Ahab: unce el carro y baja, no te detenga la lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo gran lluvia. Ahab montó en su carro y se fue a Jezreel. La mano de Yahvé vino sobre Elías, que ciñéndose la cintura, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Queridos hermanos, la historia del profeta Elías, ya se lo comenté en Musraca, es complicada. Un pleito entre el rey y la reina con Elías, que fue el único profeta que quedó fiel a Dios. Y finalmente Elías, en oración y hablando con Dios, dijeron: vamos a castigar al pueblo de Israel con una sequía, y Elías paró el cielo y no llovió durante 3 años. Hubo una grande hambruna, pueden imaginar, y una situación tremenda. Vino Elías aquí a rezar, a pedirle a Dios que volviera a llover. Y es este pasaje que acabo de escuchar. La iglesia ha leído, ha entendido esa nubecilla que vio el siervo de Elías, que se empezaba a formar en el horizonte, dice como la palma de la mano. Esa nubecilla, la iglesia la ha entendido siempre como una imagen de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María trajo la lluvia, entre comillas, la lluvia de la salvación al mundo. Así como la sequía era una imagen del pecado original y sus consecuencias, la lluvia devolvió las cosechas, acabó el hambre, fue la salvación del pueblo en ese momento. Pues bien, por ese motivo, este monte, desde el profeta Elías como un fuego, dice la Biblia, como un fuego. Elías estuvo orando aquí. Esta gruta es veneradísima, no solamente por los cristianos, también por los judíos y los musulmanes, y muchas de estas luminarias que vienen a encender aquí las ponen también los musulmanes. Yo he visto familias musulmanas venir y rezar aquí al profeta Elías. Queridos hermanos, fíjense que estamos conjuntando el día de hoy. Los santos del Antiguo Testamento, la Virgen María, en esa imagen y en esta devoción preciosa a la Virgen del Carmen, y los santos del Nuevo Testamento, que somos hijos todos de la Virgen María. Vamos a pasar a nuestra catequesis en un momentito, pero no cabe duda, la devoción a la Virgen del Carmen y la Orden del Monte Carmelo ha sido un jardín de santidad. Nada más por mencionarles algunos. San Simón Stock, que recibió el escapulario.
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de los Andes, Santa Edith Stein y muchísimos santos más. La Virgen, donde está la Virgen, crece la santidad, crece la iglesia, crece la comunión de los santos, y esta orden del Carmen y este lugar nos lo prueban, nos lo muestran muy claramente. Vamos a salir de aquí y vamos a mostrar en este momento desde lejos el altar de la Virgen del Carmen. Repito, una de las esculturas más bellas que yo conozco de la Virgen María en la advocación del Monte Carmelo. Se llama también la Virgen del Carmen la Estrella del Mar y se le venera en muchos países como la patrona de los marinos. ¿Por qué? Porque antiguamente los marinos se guiaban por la estrella, por las estrellas, era su GPS, las estrellas, y por eso a la Virgen en el mar turbulento, en el mar agitado, en el mar de la vida, la Virgen María es una estrella que nos guía hacia la salvación. Vamos a ver el altar de la Virgen María, que es precioso y que aquí los padres carmelitas cuidan y veneran con muchísima devoción. Ahí está en la parte alta de la gruta. En la parte alta de la gruta está el altar principal de esta basílica y ahí está la imagen que luego espero podamos ver más de cerca. Solo por completar nuestra narración, vamos a mostrar, aunque sea muy de lejitos, la cúpula de esta iglesia donde se ven muchos santos. Se ve la Sagrada Familia, se ven los grandes profetas de la antigüedad, Elías, Eliseo, y se ven otros muchos santos de la Orden del Carmen, así como también aquí en la iglesia hay pinturas y esculturas de los santos carmelitas, Santa Teresa de Jesús. Allá detrás está también Santa María Miriam de Jesús crucificado, la primera santa carmelita en Palestina, que fue canonizada hace apenas unos pocos años, y así. Mis queridos peregrinos, después de esta brevísima introducción al Monte Carmelo y al santuario Stella Maris y a nuestro tema de hoy, quiero pasar directamente a nuestra catequesis de hoy. Nuestra catequesis de hoy es una continuación, es una extensión del creo en la Iglesia. De hecho, el credo, el símbolo apostólico, dice simplemente lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Esta comunión de los santos es una explicitación de nuestra fe en la Iglesia. Es otro modo de entender la Iglesia de Cristo, y esta comunión de los santos no la dice, no la expresa así el credo niceno-constantinopolitano. La comunión de los santos, como ya les anticipé, tiene mucho que ver con la devoción, el amor a la Virgen María, y por eso me parece muy importante que hagamos esta catequesis aquí. Tenemos una santita preciosa que yo amo con todo mi corazón, que es Teresita del Niño Jesús. Estamos en un monasterio carmelita y vamos a tener la misa en el altar principal del santuario Stella Maris, es decir, en el santuario principal donde se venera a la Virgen del Carmen. ¿Qué nos dice el catecismo sobre la comunión de los santos? En primer lugar,
¿Qué es comunión? Comunión es la unión de dos palabras, común y unión, común y unión. Es decir, en la unidad tener las cosas en común. Hablar de comunión entre personas significa normalmente que las personas están de acuerdo, que se llevan bien, que hay comunión. Hablar de comunión en la iglesia significa algo más profundo, significa que hay una unión espiritual por la fe, por la gracia, por los sacramentos y también por la disciplina de la iglesia. Nosotros estamos en comunión con el Papa, obedecemos al Papa. Si uno no está en comunión, porque se separa de la comunión visible de la iglesia. Si nos da tiempo, vamos a hablar también, por lo menos mencionar algo sobre la excomunión, es decir, cuando uno se sale de la comunión de la iglesia. Dice así el Catecismo en el número 946. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es en cierto modo una explicitación del anterior. Como les digo, es otro modo de ver o de pensar en la iglesia. ¿Qué es la iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la iglesia. Tengo que hacer una aclaración, queridos hermanos. Nosotros ahora, cuando hablamos de santos de altar, hablamos de santos de nichos y santos canonizados. En la antigüedad y sobre todo al inicio de la iglesia, santos eran todos los bautizados, es decir, santos son los santificados por la gracia del bautismo, por el amor y la redención de Cristo. Y así, en los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de los santos, se habla de los hermanos cristianos que han recibido la gracia del bautismo, al inicio de los mismos apóstoles y ya después de otros apóstoles, de otros presbíteros o de otros obispos que nombraron los mismos apóstoles. Entonces, los santos, ¿quiénes son los santos? Los santos somos todos los que tenemos nuestra vida en Cristo, los que recibimos la vida de Cristo a través del bautismo. Y todos los que hemos recibido en todos los tiempos la gracia de Cristo a través del bautismo, vivimos en esta comunión, es decir, en una unión donde ponemos en común nuestros bienes, ciertamente los bienes espirituales y también, ¿por qué no?, algunos bienes materiales. Vamos a ver ahora más adelante esta comunión de los bienes. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica, comunión, se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. A mí me gusta mucho usar una imagen, los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes significa que una persona muy santa, muy fervorosa, muy enamorada de Dios, muy sacrificada, muy evangélica, pues contagia a su alrededor las cosas buenas y santas. Así como les dije un día que el que se junta uno que tiene pulgas, antes o después se le suben las pulgas, así pasa con las cosas buenas. Si yo me acerco a una persona que tiene un perfume muy hermoso, pues ese perfume también me contagia a mí, después huelo a perfume hermoso, a perfume de santidad. Y esta comunión de los santos tiene un principio, una piedra angular, es Cristo, el Santo.
Hermanos, si estamos unidos a Cristo por el bautismo y Cristo es el Santo de los santos, es Dios, por Cristo y por la comunión de los santos nos transmite, nos comparte todos esos bienes espirituales. Y también el Espíritu Santo, la iglesia está animada por el Espíritu Santo, pues imagínense esa presencia de Cristo cabeza y del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, nos hace compartir muchos bienes espirituales, todos los bienes de la salvación, las riquezas de la salvación. También entendemos por comunión la comunión eucarística. Pero fíjense, ¿quién se acerca a recibir la comunión eucarística o quién puede recibir la comunión eucarística? El que ha recibido el bautismo, por lo menos ese sacramento, el bautismo, ojalá también la confirmación, y también y sobre todo el que vive en estado de gracia, es decir, el que vive en comunión con Cristo. Porque si yo pierdo mi estado de gracia por un pecado grave, rompo mi comunión con Cristo, me aparto de Él. Yo a mí mismo me aparto de Cristo por el pecado grave. Los pecados veniales y los pecados leves ya sabemos que no rompen esa comunión. Los pecados graves rompen esa comunión y entonces no puedo acercarme a recibir la Sagrada Comunión. Yo mismo por mis pecados me excomulgo, me salgo de la comunión eucarística. La comunión de los bienes espirituales tiene varios elementos preciosos, uno más hermoso que el otro. Primero, es la comunión en la fe de la iglesia. Es la comunión en la fe de los apóstoles. Dice al inicio de los Hechos de los Apóstoles que los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Queridos hermanos, qué elementos tan preciosos de esta vida en común que comenzaba a formarse como una familia, la familia de Dios. Y acuérdense que en Pentecostés había gente de muchos lugares, de muchas naciones, de diversas lenguas. Pues todos ellos se unían en esta comunión, la comunión de la fe. Estaban de acuerdo todos en las enseñanzas de los apóstoles. Segundo, la comunión de los sacramentos. Todos los que recibimos los mismos sacramentos, participamos de los mismos bienes, es decir, vivimos en la misma comunión. La máxima expresión de esta comunión es la comunión eucarística. Cuando todos nos acercamos a recibir el mismo pan, formamos todos un mismo cuerpo. Si uno no se acerca porque no puede o porque no quiere, no está aceptando esa comunión sacramental o comunión en los sacramentos. La comunión de los carismas. La iglesia reparte los dones de Dios. La iglesia comunica, transmite las gracias, los beneficios espirituales, de modo que cada uno le otorga el Espíritu, gracias y dones, para el bien común, para la comunidad, para la comunión. No hay carismas solamente a título personal. Este es para que yo sea, quién sabe qué, encerrado en un armario. No. Es para la comunión de la iglesia, para el bien de toda la iglesia. Es como las células. Una célula cancerígena contagia a las demás. Una célula sana refuerza y vivifica a las demás. Tenían todo en común, dice los Hechos de los Apóstoles, incluso sus bienes materiales. Queridos hermanos, al inicio del cristianismo, los primeros cristianos pensaban que Cristo iba a volver pronto a juzgar a vivos y muertos, que el mundo se iba a acabar pronto, y por eso entró
en los primeros cristianos este deseo de vender todo, deshacerse de todo, estar libres, preparados, y ponían todo en manos de los apóstoles. Y los apóstoles distribuían los bienes entre todos. Uno de mis profesores de teología nos platicaba de esto y nos decía que era como una primera forma de un comunismo santo. No estaría yo tan de acuerdo, pero dice, y ni ahí funcionó. ¿Por qué? Porque hay que trabajar y hay que trabajar hasta el fin de la vida para mantener los medios de subsistencia. Si yo vendo ahora el Vaticano y le doy el dinero a los pobres, dentro de un mes no tenemos Vaticano y tenemos los mismos pobres. Los bienes de la iglesia y los bienes materiales que también participan de la comunión se tienen que usar con otros criterios que el de dar hasta que se acabe todo y después ¿qué hacemos? Pero es verdad, queridos hermanos, que aquí entra un concepto importantísimo de la doctrina social de la iglesia. Es decir, los bienes materiales, todos los bienes materiales, empresas, dinero, casas, coches, etcétera, 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 el cristiano los usa como administrador. No te vas a llevar nada al otro mundo, nada de nada. Dicen que al rey Felipe II lo enterraron por su propia voluntad y en el funeral llevaban la caja de muerto y tenían las manos salidas. Y dice, quiero que la gente vea que no me llevo nada de este mundo, me voy con las manos peladas. Hermanos, ninguno de nosotros se va a llevar de este mundo nada, ni un centavo, ni un alfiler, ni un botón de la camisa. Entonces somos administradores, estamos de paso, somos la iglesia peregrina y por lo tanto somos administradores también de los bienes materiales. Y por eso los bienes materiales tienen una dimensión social, una dimensión caritativa, una dimensión eclesial. Por eso la iglesia nos pide colaborar en la misión de la iglesia también con nuestros bienes materiales, el diezmo que la iglesia pide y que ojalá todos cumpliéramos religiosamente para colaborar con la misión de la iglesia. Y finalmente la comunión de la caridad. Queridos hermanos, la comunión de la caridad hace que entre más amor haya, el cuerpo esté más unido, más compacto, más santo, más transparente. Todo lo bueno y santo que hace una persona se refleja en todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si uno hace mal y peca, daña esa unión, daña esa salud del cuerpo de Cristo. Luego sigue, queridos hermanos, la comunión entre la iglesia. Había antiguamente una terminología ahora un poco superada, pero la voy a usar si me permiten. La iglesia tiene 3 niveles de miembros, si me permiten, es un poco impropia mi terminología. La iglesia triunfante, es decir, todos los bautizados que murieron en la gracia de Dios y que están en el cielo, canonizados o no canonizados. La iglesia purgante, los que están en el purgatorio pero van a llegar al cielo. Y la iglesia peregrina o la iglesia militante se llamaba antes. ¿Por qué? Porque la vida es una lucha. Tenemos que ganarnos el cielo, hay que luchar y hay que luchar contra el mal. La iglesia militante. Estas 3 grupos de gentes, todos los que hoy somos cristianos y vivimos en esta tierra, estamos luchando unidos a Cristo, unidos al Papa, nuestros pastores, vivimos en esta comunión, somos la iglesia militante. Vivimos en comunión con la iglesia purgante porque nuestros hermanos que ya murieron, aunque no hayan entrado definitivamente y totalmente a la presencia de Dios, pero están camino del purgatorio, nadie se condena, antes o después todos llegan al cielo.
y los que ya llegaron al cielo, que son santos y están en la presencia de Dios y alaban a Dios con los ángeles y los santos y todos los arcángeles y los coros celestiales. Hay de aquí el tema de la intercesión, es decir, de la súplica, de la oración, del influjo positivo entre la iglesia triunfante, purgante y militante o peregrina. Los santos interceden por nosotros. Nosotros pedimos por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio oran y interceden también por nosotros, ¿verdad? Entonces hay una comunión y una intercesión entre los santos. Y aquí quiero decir una cosa. Antiguamente en el pueblo cristiano fiel, católico, el poner un nombre en el bautismo significa ponerle el nombre de un santo. ¿Por qué? Porque cada vez que le hablo a una persona con su nombre, estoy invocando a su santo. Si yo te digo José, estoy diciéndole a San José que te cuide y además te lo estoy ofreciendo como ejemplo para tu vida, por eso te llamo José. Si yo te llamo Miriam, pues Miriam. Si yo te llamo Petronila, bueno, pues Santa Petronila. Bueno. Últimamente se ha metido la moda de poner nombres de telenovelas, de jugadores de fútbol. La cosa más graciosa que he escuchado era una familia muy grande que cuando nacía uno de los hijos se sentaban los hermanos y los papás en una mesa con un mapamundi y cada uno escogía un nombre de una ciudad el que más les gustara. Entonces todo el mundo buscaba y señalaba un nombre. Luego cogían todos los nombres escogidos y los combinaban de diversos modos hasta que salía un nombre que le sonara bonito y ese nombre le ponían al pobre hijo que acababa de nacer. Queridos hermanos, creamos en la comunión de los santos, amemos a los santos, demos nombres que invitan a la virtud, al bien, a la santidad, al amor, al cielo. Creo que es importante recuperar eso. Nosotros no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros. Estamos unidos a ellos y ellos rezan por nosotros. Así, la comunión de los santos nos une a Cristo, del que emana como de su fuente y cabeza toda la gracia y toda la vida del pueblo de Dios, en el cielo, en el purgatorio y en la tierra. Y también aquí entra la comunión con los difuntos. Queridos hermanos, nuestros hermanos difuntos, que nosotros confiamos a la misericordia de Dios, están o en el purgatorio o en el cielo. Vamos a pedirle a Dios que ninguno se condene y vamos a trabajar para luchar para no condenarnos. Sabemos que se puede uno condenar, eso dice el Evangelio, si uno muere en pecado grave, en enemistad con Dios deliberadamente porque quiere, Dios no lo puede obligar a salvarse. Por eso tenemos que vivir siempre preparados y pedirle a Dios que nos libre de una mala muerte repentina. Hay buena muerte repentina si uno está preparado y mala muerte repentina si uno no está preparado para el cielo. Entonces, con nuestros hermanos difuntos, nuestros parientes, hay una unión, hay una comunión. Y les voy a decir con mucha confianza, yo siento seres muy queridos a mí que los siento presentes, me ayudan. Yo rezo por ellos y estoy seguro que ellos rezan por mí porque me quieren, me querían bien en la tierra y nuestros seres queridos están en el cielo, en la contemplación de Dios y desde ahí interceden por nosotros. Termino brevemente con el tema de la Virgen María. Estamos en el Monte Carmelo, queridos hermanos. La Virgen María en la iglesia es la mamá. Ella es madre de Dios y madre nuestra. Es la madre de Cristo, cabeza del cuerpo, y por su unión al misterio de Cristo, a través de la fe y a través de la obediencia, la Virgen María como madre une a la familia de los hijos de Dios.
me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La veneración y el culto a la Virgen María ha estado presente en la Iglesia desde siempre. Ha sido amada, ha sido querida, ya estaba en Pentecostés. En Pentecostés, manteniendo a los apóstoles y a los discípulos como una familia, y ahí recibieron el Espíritu Santo. Y desde la antigüedad más remota hay oraciones preciosas a la Virgen María. Una de las oraciones más antiguas es esta: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Una de las oraciones más antiguas a la Virgen María en el cristianismo. Desde su unión con Cristo y hasta su asunción a los cielos, porque en la asunción a los cielos la Virgen María nos precede como Madre nuestra y Madre de Cristo, y es el modelo que está ahí en el cielo esperándonos, diciéndonos: échale ganas, adelante, yo te espero, es posible, yo soy la Madre del Salvador, vente, aquí te espero. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Decía yo antes, a propósito del Monte Carmelo, que la Virgen María fue vista en aquella nubecilla que vio el profeta Elías y que trajo la lluvia después de 3 años de sequía. La Virgen María, en el Adviento, la imploramos como la nube que llueve al Salvador. Rorate celi, lloved cielos, lloved cielos. Es la Virgen María, nuestra Madre en la gracia. Dice el número 969, lo voy a leer porque me encanta. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente a la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora. No se desentendió como Cristo, no se desentendieron cuando fueron al cielo, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, medianera. Queridos hermanos, lo decimos con tanta sencillez cada día en el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Creemos que María desde el cielo, en la comunión de los santos, es nuestra Madre en la vida cristiana, en la salvación, en la vida de la Iglesia, y está intercediendo por nosotros. El culto que los cristianos damos a la Virgen María, esto es bueno aclararlo, es un culto, no es el mismo culto que le damos a Dios. La Virgen María es excelsa, es grandísima, es santísima, la Santísima Virgen María, pero no es Dios, es una criatura. Entonces la amamos, la veneramos, la imitamos, pedimos su intercesión ante Dios, pero no le damos un culto, se decía en la teología antiguamente, de latría, es decir, de adoración. Aquí nos traiciona un poco el uso del lenguaje moderno, ¿verdad? La mamá que le dice a su hijo: ¡ay, te adoro, mijito, te adoro! No. Nosotros adoramos propiamente dicho solamente a Dios. Y a la Virgen María la veneramos. La veneramos, es decir, la imitamos, la admiramos, la queremos, creemos en su intercesión, le agradecemos los favores que nos obtiene, pero no la adoramos. Aquí los protestantes nos atacan a los cristianos, ¿verdad? Que adoramos a los santos, que adoramos a la Virgen María. Ni a los santos ni a la Virgen, a nadie adoramos más que a Dios. Los veneramos.
Los veneramos, los reconocemos por su santidad, creemos que interceden por nosotros, vivimos en la comunión de los santos. Termino. La Virgen María es el typus ecclesiae, es en pequeño, es el modelo de toda la Iglesia. En ella se realizó en la perfección todos los pasos, todos los dones, todos los carismas, las pruebas, la santificación y la glorificación que nos espera a nosotros. Hablar de la comunión de los santos y dentro de la comunión de los santos hablar de la devoción y del amor a la Virgen María es conectarnos con el cielo. Dice el Catecismo, la Virgen María es nuestro signo escatológico, es decir, de los bienes futuros, de los bienes definitivos. Por eso, aquí en el Monte Carmelo recordamos la Virgen María como estrella del mar, Stella Maris, la estrella que guiaba a los marineros en sus travesías en el mar, en la noche sobre todo, y que a nosotros también nos guía en el camino de nuestra vida. Termino con un paréntesis muy accesorio. Hace unos días circuló un video y espero podérselos compartir. Un video sacado por esa, no sé cómo llamarlo, nave o no sé cómo se llama, que llegó a Marte y que aterrizó en Marte hace unas semanas. Y bueno, dicen, ha mandado imágenes, videos, dicen qué sonidos, yo no lo he percibido todavía, no lo he experimentado. Pero sí vi el video. Queridos hermanos, qué imágenes del cielo, qué imágenes de las estrellas, de las galaxias. Espero podérselo compartir. Es impresionante el cielo. Esto me hace pensar en dos cosas. Primero, cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo. Es un cielo que ya nosotros no conocemos, no lo podemos ver por la contaminación luminosa de las ciudades y de tantas cosas. Pero en Marte, donde no hay esa contaminación, esa sonda o no sé cómo se llame, sacó unas imágenes del cielo espectaculares. Espero compartírselas. Así debió ver Abraham el cielo que Dios nuestro Señor le prometió, las estrellas del cielo de las cuales Dios nuestro Señor le prometió una descendencia. Las arenas del mar sí las tocamos y las vemos con más facilidad, pero el cielo ya no, y es preciosísimo. Y en medio de ese cielo maravilloso, queridos hermanos, reluce la Virgen María, la estrella del mar. Creo que en parte por esto la fe se simboliza con la estrella, una estrella que tiene que ver con Abraham, que tiene que ver con la Virgen María, que tiene que ver con el cielo, que tiene que ver con Dios. Vamos a pedirle a Dios en este Monte Carmelo que renueve nuestra fe, que la Virgen esté presente, que los que nos antecedieron como buenos cristianos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, los sacerdotes que hemos conocido, los papas que hemos conocido en nuestra vida y que ya están en el cielo, que intercedan por nosotros y que nos jalen para llegar con ellos un día a la gloria del cielo.
pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida, la confianza de saberme acompañar, entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado